Hola a todos, hoy vamos a conocer los conceptos básicos del curso de CSS para poder poner diseño a nuestra página web o estilos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro editor de código que estamos utilizando. Voy a abrir por ejemplo el editor que yo uso, es el Visual Studio Code. Ahora lo que voy a hacer es crear una carpeta, ¿no? Primero vamos a abrir una carpeta. Voy a poner acá donde dice Open Folder y me voy a ubicar en la parte de escritorio y acá voy a crear una carpeta que se va a llamar Aprendiendo CSS. Voy a seleccionarlo y voy a abrirlo. En nuestro editor de código que estamos utilizando se va a abrir la carpeta o directorio. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente crear dos archivos. Voy a crear el primer archivo que se va a llamar index.html y el segundo archivo que se va a llamar style.css. El primer archivo llamado index.html vamos a poner la estructura básica de esta manera, como yo lo estoy haciendo. Para aquellos que no sepan cómo poner la estructura básica de forma rápida, tienen que descargarse la extensión, en este caso, que yo tengo, si no me equivoco, es esta extensión que deben descargar, que es el Mithril EMI, para poder poner de forma rápida la estructura básica de una página web. Después, lo que vamos a hacer acá es crear dos, dos etiquetas. Voy a poner bienvenido al curso de CSS. Esta etiqueta es de primer nivel, el encabezado de primer nivel, que se llama H1. Y después voy a crear una etiqueta de párrafo. Un gusto tenerlos aquí. Para guardar las modificaciones que estemos realizando, vamos a poner control más S. Y en esta parte ya se guarda. Ahora, en el día de hoy vamos a aprender a poner estilos o diseños a nuestras etiquetas de tres maneras diferentes. La primera manera que lo podemos hacer es poner estilos dentro de la etiqueta que hemos creado. Por ejemplo, acá adentro vamos a poner style de esta manera. Vamos a poner, por ejemplo, que el color de fondo de esta etiqueta H1 sea, por ejemplo, amarillo, y el color del texto sea de color rojo. Para abrir nuestra página web lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Uno la podemos hacer al poner Open Wildlife Server y nos va a abrir la página automáticamente en esta parte. Nos muestra ya en nuestro navegador que la etiqueta H1 tiene un color de fondo amarillo y el color de texto es de color rojo. Para aquellos que, por ejemplo, no sepan o no tengan esta extensión, Live Server, simplemente la descargan en esta parte, extensión, ponen Live Server y la descargan para que ustedes puedan abrirlo o puedan abrir sus páginas web y puedan ver en tiempo real las modificaciones que hagan. Esta extensión deben descargar para que les muestre como yo lo estoy mostrando de esta manera. Ahora, si nosotros queremos ponerle, por ejemplo, un estilo a la etiqueta P, lo podemos hacer. Simplemente ponemos style de esta manera. Y voy a poner, por ejemplo, que el color de esta etiqueta, o sea, el texto o el contenido, sea de color, por ejemplo, azul. Y si nosotros abrimos nuestro navegador, nos muestra que se ha modificado automáticamente de una forma rápida en tiempo real de color azul. Esta sería la primera forma. La segunda forma de ponerle, por ejemplo, estilos a nuestra página web es de manera interna.
en la parte del header o en la parte del hit, o sea, del encabezado de nuestra página. En esta parte nosotros vamos a poner, por ejemplo, style, la etiqueta, y vamos a poner lo mismo. Simplemente vamos a poner el selector o elemento, que es H1, y vamos a poner que tenga, por ejemplo, un color de fondo anaranjado y el color del texto que sea, por ejemplo, white, que sea blanco. Y también, por ejemplo, que la etiqueta P o el selector de elemento P tenga, por ejemplo, un color de fondo blue y que su color de texto sea, por ejemplo, marrón. Ahora, si guardamos con control más S y abrimos nuestro navegador, nos muestra de que ya nos ha modificado en tiempo real de una forma rápida el color, por ejemplo, del texto de nuestra etiqueta P es de color marrón y el color de fondo es azul. En nuestra etiqueta H1 el color de fondo es anaranjado y el color de texto del contenido es de color blanco. Esta sería la segunda forma de ponerle estilos a nuestra página web. Ahora le voy a mostrar cómo sería la tercera forma, que es la más utilizada. Y para eso, lo primero que tendremos que hacer es poner en la parte del archivo index.html, que es nuestra página web, vamos a poner, por ejemplo, esta ruta, o sea, este link, que es link, rel y style hit, de esta manera. Y en la parte del href vamos a poner el nombre de nuestro archivo que hemos creado, en este caso para que esté vinculado con nuestro archivo index.html. En este caso he creado un segundo archivo que es styles.css. En este archivo nosotros podemos poner estilos a nuestra página web de manera externa. Vamos a poner simplemente lo que hemos hecho dentro de manera interna, pero esta vez con un archivo externo. Ahora, si nosotros lo guardamos con control más S y vemos, nos muestra que se ha puesto lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar, pongamos un color de fondo que sea de color verde, lo guardamos y abrimos nuestro navegador, nos muestra que ahora el color de fondo es de color verde. De esta manera es como nosotros hemos aprendido a ponerle estilos a nuestra página web de tres maneras diferentes. Seguiré subiendo más videos en los cuales explicaré más sobre el curso de CSS. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.